Hermanos, en esta tarde somos convocados por un Padre amoroso a este banquete eucarístico para dar gracias a Dios por las lluvias y bendiciones que las hermanas del huerto han recibido durante los días de la asamblea precapitular de las 3 sedes de la provincia Madre Clara Podestá, Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay, con el lema "Atentas al mundo con el corazón en Dios". La presencia de Dios uno y trino se ha sentido permanentemente por medio de su luz. Que llevó a cada participante a la iluminación, discernimiento y decisión. Es como lluvia que lava, es como fuego que arrasa. Tua palabra es así, no pasa por mí sin desear enseñar. Por medio de su palabra, que orienta, direcciona la mente, el corazón y envía hacia nuevo horizonte a cada hija de María. Hermanos, vivamos a plenitud esta celebración como verdadera familia y recordando que debemos ser administradores fieles en todo momento de nuestra vida. Cantamos. Es como lluvia que lava, es como fuego que arrasa. Tua palabra es así, no pasa por mí sin dejar un señal. Recibimos al que preside nuestra celebración, poniéndonos de pie y cantando todos juntos. Golpeando las ventanas, llamaba Madre Clara. El amor su corazón quemaba. Desde tierras lejanas era Dios quien clamaba. Y esa noche cantó la caridad en la dulce voz de una mujer
despertad, no es hora de dormir. Es la vida que late en América del Sur. Hermanas, no escucháis. ¿Qué pasa que no abren? La espera se hace larga. Es tan duro aguardar cuando se ama. Caridad vigilante en hogueras se inflama. Por fin se abre la puerta y la emoción se ensancha. Es difícil hablar cuando se ama, pero hay prisa y la noche pronto será mañana. Aquel día partió la caridad, porque Clara y tantas otras más convirtieron el sueño en realidad. Con la pobreza por guía y la gran confianza en Dios, los mares cruzarán. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridas hermanas, a concluir hoy en este día, unos días de trabajo, puestos, como decía aquí este lema tan importante, atentas al mundo en el corazón de Dios. En Dios. Bueno, y en portugués, ¿cómo es? Atentas ao mundo con el corazón en Dios. Ya venía igual a portugués. Entonces, muy bien, entonces atentas verdaderamente a lo que el Señor pide para que podamos responder siempre a ese carisma inicial como la fuerza del fundador, la fuerza y la respuesta que tenemos que dar a lo que el Señor nos pide en nuestro mundo actualmente. Entonces, con ese corazón siempre atento a las necesidades de los demás, iniciamos también esta Eucaristía. Nos ponemos en presencia del Señor, ya estamos en el 31º domingo del tiempo ordinario. Ya muy prontamente estaremos celebrando el triunfo de Cristo en la vida de cada uno de nosotros, Cristo Rey de la historia. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores. Ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos
bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios omnipotente, lleno de misericordia, que concedes a tus fieles celebrar dignamente esta liturgia de alabanza, te pedimos que nos ayudes a caminar sin tropiezos hacia los bienes prometidos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Hermanos, las lecturas nos invitan a creer en el amor y en la fidelidad, siendo buenos los unos con los otros, así como lo es nuestro Padre con nosotros. Escuchemos atentamente. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Este es el mandamiento, estos son los preceptos y las leyes que el Señor su Dios ordenó que les enseñara a practicar en el país del que van a tomar posesión, a fin de que temas al Señor tu Dios, observando constantemente todos los preceptos y mandamientos que yo te prescribo, y así tengas una larga vida, lo mismo que tu hijo y tu nieto. Por eso, escucha, Israel, y empeñate en cumplirlos. Así gozarás de bienestar y llegarás a ser muy numeroso en la tierra que emana leche y miel, como el Señor tu Dios te lo ha prometido. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Yo te amo, Señor, mi fuerza. Señor, mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Mi Dios, el peñasco en que me refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoqué al Señor, que es digno de alabanza.
y quede a salvo de mis enemigos. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, glorificado sea el Dios de mi salvación. Él concede grandes victorias a su rey y trata con fidelidad a su ungido. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. De la carta a los Hebreos. Hermanos, en la antigua alianza los sacerdotes tuvieron que ser muchos, porque la muerte les impedía permanecer, pero Jesús, como permanece para siempre, posee un sacerdocio inmutable. De ahí que Él puede salvar en forma definitiva a los que se acercan a Dios por su intermedio, ya que vive eternamente para interceder por ellos. Él es el sumo sacerdote que necesitábamos, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y elevado por encima del cielo. Él no tiene necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus pecados y después por los del pueblo. Esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley, en efecto, establece como sumos sacerdotes a hombres débiles. En cambio, la palabra del juramento, que es posterior a la ley, establece a un Hijo que llegó a ser perfecto para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie para escuchar la lectura del Santo Evangelio. Aleluya, Señor, aleluya. Aleluya, Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tienes razón en decir que hay un solo Dios y no hay otros más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios al concluir ustedes este hermoso caminar, atentas al mundo. Lo primero, atentas al mundo. Y desde aquí entonces la respuesta, ¿verdad? Con ese corazón que cada uno tiene que tener así, ¿verdad? Abierto y puesto siempre en Dios. Y hoy justamente las tres lecturas prácticamente nos están hablando y nos dicen cómo tenemos que hacer este camino. Comenzando con esta primera lectura del libro del Deuteronomos. Qué hermoso que es, porque viene como anillo al dedo a lo que ustedes están haciendo, ¿verdad? Como congregación, como comunidad, como atentas a las necesidades del pueblo, de la gente, para hacer bien el camino, es decir, ese carisma que han recibido.
Ustedes saben que la palabra deuteronomos es una palabra griega. Deutero quiere decir segundo. Nomos quiere decir ley. Segunda ley. Es como decir, ahora que estamos trabajando sobre algunos elementos. Cuando Moisés se encuentra ante estos jóvenes que habían nacido en el desierto, en el caminar, 40 años, porque los que murieron fueron los que tenían los de 20 años para arriba, toditos se murieron. Libro de los Números, capítulo 14, nos cuenta esa narración, por la infidelidad, por la incapacidad, por la rebelión que tuvieron contra Dios. Y entonces Dios les dice, bueno, ustedes todos, sus cuerpos, los cadáveres quedarán aquí extendidos en el desierto. Posuñan de Yara. Solamente los que tienen menos de 20 años podrán entrar a la tierra prometida. Bueno, lo que nosotros estamos mirando, haciendo un poco una analogía con esto que encontramos de la palabra de Dios, es interesante. Porque entonces tal vez no es que nosotros tenemos que morir ahora y que Dios esté enojado con nosotros, o tal vez también, no sé, PNP y Cuata, va a la decidida, y que van a decidir en su capítulo cuando tengan. Pero ciertamente a muchas cosas, por lo menos hay que hacer morir, si es que nosotros no nos morimos, ¿verdad? Pero a ciertas cosas tenemos que ir dejando de lado, pero mirar hacia las cosas. Segunda ley, de ahí viene segunda ley. Moisés entonces, en este Deuteronomos, cuando hace, este es solo un discurso, en realidad son 4 partes de un discurso largo que hace Moisés, 34 capítulos, donde Moisés habla, hace una historia, cómo comienza cuando Dios le llama al pueblo, les da la fuerza, les entusiasma, y después todo ese caminar, las dificultades, los problemas, las infidelidades, las ternuras y misericordias también de parte de Dios para con ellos. Pero lo importante es entonces apuntar hacia la tierra prometida, es decir, hacia entrar y gozar de lo que el Señor les estaba prometiendo y le estaba dando, que era justamente la tierra prometida. Entonces, para nosotros, para ustedes principalmente, que ahora estuvieron haciendo todo un camino, pensando a ver cómo nosotros vamos a hacer para renovarnos, para tener esa fuerza, primero de Dios, que bajó en el corazón del fundador de ustedes, que les dio al obispo Yaneli verdaderamente esa fuerza para iniciar y así entonces expandirse por el mundo. Y todo esto entonces tiene que ser para nosotros volver a mirar hacia atrás, atentas por eso, a ver cómo estamos haciendo. Al mundo, viste que es importante esto. No podemos encerrarnos en nosotros mismos, sino que atenta a las necesidades del mundo, las necesidades de los jóvenes, las necesidades de los pobres, las necesidades de la iglesia, las necesidades de la familia, las necesidades de la congregación, de las vocaciones, de cómo vamos creciendo, cómo nos vamos formando para responder mejor. Pero sabiendo, y ahí está, el corazón de Dios es lo esencial. Y la palabra de Dios hoy justamente nos dice eso. Porque justamente le dice, este es el mandamiento y precepto de la ley del Señor, que les ordenó a ustedes. Es decir, para hacer esta segunda ley se basa principalmente en el amor a Dios, en el corazón de Dios. Dios que quiere llegar a su pueblo, Dios que es misericordioso, Dios que es rajamín, se dice en hebreo, ¿verdad? Dios que es útero materno, quiere decir rajamín, es decir, misericordia, amor, vida, bondad, eso quiere decir. Y entonces, nacer de nuevo, pero para eso necesitamos prepararnos. Así únicamente ustedes podrán entrar en el país del que van a tomar posesión, a fin de que temas al Señor. La palabra temer aquí quiere decir sobre todo respetes al Señor. Respetar significa escuchar la voz de Dios, entender lo que Dios quiere de nosotros, cómo nosotros, Señor, vamos a responder a las necesidades y al corazón, cómo vamos a estar atentos, atentas a las necesidades del corazón de esa persona que está necesitando. Y entonces, ustedes, por lo tanto, tendrán que observar constantemente todos los preceptos y mandamientos que yo les prescribo. Ahí está, el corazón de Dios que se nos manifiesta. Y después, de ahí viene lo que saldrá, ¿verdad?
de ese pensamiento y de esa conversión interior que tenemos que tener, viene a continuación. Por eso, consecuencial, escucha, ¿viste? Por eso escucha. Aquí dice, por eso escucha Israel. Cambien ustedes y pongan el nombre. Por eso escucha. Congregación, Virgen del Huerto, escucha la voz de Dios. Empeñate en cumplir lo que el Señor te dice y te manda. Así gozarás del bienestar y llegarás a ser muy numeroso en la tierra que mana leche y miel. ¡Qué espectacular! Ustedes saben que los santos, normalmente, y eso me hace acordar mucho, sobre todo una de las últimas grandes santas de nuestra iglesia, Santa Teresa de Calcuta. Ella cuando se murió dice que ya había más de 2000 hermanitas en vida. Don Bosco cuando se murió, 1000 salesianos. Janelli cuando se murió, ¿cuánto tenía? No sé. Depende de congregación. Bueno, pero normalmente los santos, no es que se ponen a hacer publicidad. Hoy en día vamos a hacer un encuentro, invitamos a todos, vamos a hacer esto, vamos a hacer una misión. Estábamos hablando de las misiones que se hacían, ¿verdad? Vamos a enseñar. De ella ya preocupada, ya cuyana, si queremos vocaciones. Tenemos que hacerlo. Pero verdaderamente, miren estos santos, sin necesidad de hacer publicidad, así venían, como mosca venían. Y eso es lo que está diciendo. Así gozarás del bienestar, es decir, esa es la santidad. Cuando nosotros entendemos, cuando estamos atentos. Estas personas estuvieron atentas a las necesidades del mundo. Estas necesidades que surgían ahí en el pueblo, entre la gente, y ellos veían, el famoso techacuá, ¿verdad? Darse cuenta. Y entonces respondían a esa necesidad, porque esas personas estaban en el corazón de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar entender. Y cuando nos ponemos así a reflexionar y mirar las situaciones, cómo nos encontramos, cómo estamos respondiendo, qué es lo que Dios nos está pidiendo, ciertamente que lo primero, así como el Señor nos está pidiendo aquí a través de esta palabra, empeñate en cumplir, en escuchar el corazón de Dios. Y por eso esa atención. No simplemente entonces la atención al mundo quiere decir la atención a la necesidad del pobre o de la gente, sino que en primer lugar significa ese corazón que tiene que estar atento a la voz y a la llamada de Dios. Y eso es lo que nos lleva hacia la santidad, ¿verdad? Y entonces termina diciendo, por lo tanto, Shema Israel, ahí está, escucha Israel, que quiere decir, Shama en hebreo quiere decir obedecer. Entonces termina por eso con esto, Shema Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Por lo tanto, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y con esto termina. Quiere decir entonces que el centro de nuestra vida tiene que ser siempre el Señor. El único que nos va a cambiar y el único que va a dar los frutos necesarios, ¿verdad?, para nuestro trabajo pastoral también, para esa misión, que humildemente nosotros ciertamente lo vamos a cumplir. No somos nosotros los Superman, o ustedes Supergirl, ¿verdad? No, nosotros podemos ayudar y podemos dar ese granito de arena. Los santos siempre dijeron eso. Disculpen que yo les diga porque conozco solamente esa frase famosa de Don Bosco cuando dice que ya en 1988 él celebra ahí en Roma, ustedes saben que conocen, frente al cuadro de María Auxiliadora, en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, ahí cerca de Termini, ahí está, enorme, los que estuvieron por ahí conocen muy bien. Y entonces dice que ahí lloraba el pobre, dice que su misa, que él hizo ahí con su secretario, duró más de 2 horas, imagínense, y lloraba. ¿Por qué? Porque se acordaba de lo que él era cuando era niño, cuando comenzó su historia. Y después ahí dice, se encuentra ante Dios, ya con sus últimas fuerzas. Y él decía, si tuviese más fe, si hubiese escuchado, escucha Israel, escucha congregación, escucha Virgen del Huerto, lo que Dios te está pidiendo, que quiere decir obedece. ¿Cuánto más hubiese hecho? Decía,
¿Cuánto más hubiese hecho? Todo lo que ya hizo, imagínense. Impresionante, ¿verdad? Cuando muere, solamente a los 72 años, lo que ya había hecho. Y sin embargo, se daba cuenta y decía, ¿cómo me faltó fe? Qué poco que hice. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque al final es Dios el que hace y las necesidades son inmensas. Por eso que tenemos que estar atentas, ¿verdad?, al mundo, atentas a las necesidades de los demás. Pero en realidad es atentas a la voz de Dios. Shema Israel, escucha Israel, para que puedas entonces responder de acuerdo a ese corazón, a esa ternura que tiene Dios. Y por eso nuestro salmo responsorial, que también viene como anillo al dedo, que hoy es una respuesta a todo el trabajo que están haciendo ustedes. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. ¿Viste? Por eso le dije, no somos Superman y Supergirl. Aquí somos verdaderamente fuerza de Dios. Es entonces esa fuerza de Dios. Yo te amo, Señor, porque eres mi fortaleza. Sin vos, Señor, no podré hacer nada. Eres el que me guía, el que me lleva, el que me anima, el que me fortalece. Y solamente contigo vamos a poder hacer lo que nosotros nos proponemos humildemente con nuestra atención a lo que está pasando alrededor nuestro. Y aquí tenemos mucho, ¿verdad? Porque ustedes están en este momento aquí en Paraguay, Argentina, también están las hermanitas, ¿verdad? Y en Brasil, ¿verdad? Así estamos. Entonces ustedes tienen verdaderamente una gran diversidad en este momento que tienen que estar muy atentas, porque ese carisma, de acuerdo a las culturas, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las cualidades y capacidades de cada una de las hermanas, cada una de las que fueron llamadas por Dios para responder en esta vocación. Qué importante. Solamente el amor, ¿verdad? Yo te amo, Señor, porque tú eres mi fortaleza. Tú eres el que me indica, voy a estar atento. Shema Israel, voy a escuchar lo que me estás diciendo. Y bueno, desde aquí entonces, queridas hermanas, esta segunda lectura, no quiero dejar pasar porque me parece que es demasiado importante esta carta a los hebreos, porque aquí se le presenta justamente a Jesús, al Cristo, como el centro de nuestro sacerdocio. Y el sacerdocio que nosotros lo recibimos ya por nuestro bautismo, sacerdotes, profetas y reyes, y dentro de este servicio, de este sacerdocio, en la vocación religiosa, en la vocación que específicamente ustedes tienen, es permanecer para siempre, porque verdaderamente este sacerdocio es inmutable. Es decir, este es el llamado al servicio hacia los demás. Y entonces que está muy en unión también con todo lo que estábamos diciendo en la primera parte. En cuanto que escuchamos, nos fortalecemos. Y en cuanto que nosotros comprendemos que el Señor nos unge y nos hace sacerdotes de su reino, sacerdotisas de su reino, dentro de la vocación de religiosas, dentro de este carisma, evidentemente que tenemos que permanecer siempre y para siempre con este sacerdocio que significa el servicio, la generosidad, el desprendimiento. Ya la vida religiosa de por sí significa eso, por eso hacemos, ¿verdad?, los votos de pobreza, de castidad y de obediencia. Eso es el sacerdocio verdaderamente, porque el sacerdocio es el que está al servicio del pueblo. Está entonces como para responder a las necesidades del mundo. Pero esto es cómo nosotros vamos a responder. Por eso que es tan importante también entender esto. Siempre será el sacerdocio por antonomasia, es decir, lo elemental y lo fundamental, que será siempre el Cristo en nuestra vida. Pero nuestro servicio, nuestro sacerdocio siempre que sale desde el centro, Jesús, pero somos nosotros quienes hacemos llegar su gracia. Y por último, esta lectura que hemos hecho desde el Evangelio de San Marcos, que nos vuelve a recordarlo la primera lectura del Deuteronomos, cómo tenemos que vivir nosotros. Aquí hay una pregunta que es una pregunta en realidad retórica, porque esta respuesta la tenemos que dar cada uno de nosotros ante el Señor. Y como congregación también, la congregación pone las normas generales, pone los ideales, los objetivos para, no sé, un quinquenio o un sexenio,
etcétera. Y entonces, de acuerdo a eso, pero somos nosotros, cada uno que después asume verdaderamente, porque nos sentimos parte de este proyecto, pero un proyecto que responde a la vocación que Dios nos ha dado. Y por lo tanto Dios nos va inspirando y nos va diciendo, porque estamos atentas al mundo en el corazón de Dios. Y entonces escriba le pregunta, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Ustedes, si quieren, pueden cambiar esto y no pongan cuál es el primero de los mandamientos. Pongan hasta ahí, cuál es la primera, ¿qué podemos decir? ¿Cómo ustedes seguirían? Yo ya le doy la idea. ¿Cuál es la primera necesidad que hoy nosotros tenemos para responder a este carisma que el Señor nos ha regalado? Y eso es lo que están haciendo ustedes. Miran sus comunidades, miran sus trabajos, miran sus apostolados, miran la fuerza que tienen, miran las fuerzas con las que contamos, etc. Pero desde ahí entonces no nos tenemos que quedar tampoco en eso, sino que desde ahí tenemos que proyectarnos. ¿Dónde necesitamos apretar el torniquete? ¿Dónde necesitamos cerrar la canilla? ¿Dónde necesitamos abrir más y ser más generosos? ¿En qué sentido? ¿Entienden? Y entonces, esta pregunta, cuando está diciendo cuál es el primero de los mandamientos, podemos decir cuál es esa primera necesidad que hoy el Señor nos está pidiendo y nos está interrogando para ser verdaderamente religiosas, hermanas, congregación que están siempre atentas a las necesidades del mundo, porque es Dios el que nos ha regalado este carisma y esta vocación. Y nosotros hoy, históricamente, hoy nos corresponde a nosotras, a los que estamos aquí, a los que estamos decidiendo, a los que estamos tomando entonces cartas en el asunto. Entonces, esa pregunta es esencial para nosotros. Y la respuesta no lo vamos a dar simplemente desde elucubraciones, ¿verdad?, mentales, sino que lo vamos a dar desde una experiencia de vida de santidad. Una experiencia de vida de Dios tiene que ser. Por eso que justamente el Señor le dice, ¿saben cuál es el primero? De nuevo, escucha a Israel, ¿viste? Obedece, escucha, es hindú, estar atentos a lo que el Señor te pide, porque Él es el único Señor. Él es el que dirige y lleva adelante nuestra congregación. Es el que dirige y el que lleva adelante nuestra opción fundamental, cada uno lo que ha hecho dentro del grupo de la congregación. Y por lo tanto, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. Hermanitas, si esta palabrita nosotros la llevamos en el corazón y la repetimos, y no solamente como loritos repetimos, sino que después procuramos vivirla, creo que va a ser la fórmula que estamos necesitando para renovarnos primero nosotros y renovar todo el carisma, todo lo que estamos necesitando, ante todas esas necesidades que estamos viendo, porque estamos atentos y atentas al mundo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Por ahí hay que comenzar. Después, toda tu alma también tiene que amarlo, todo tu espíritu y todas tus fuerzas. Y entonces, queridas hermanas, todo va a ser renovado, todo va a ser renovado. Todo cae entonces ya como consecuencia de ese amor que le tenemos a Dios. ¿Por qué los santos, al final de cuentas, son capaces de afrontar y de dar su vida y no les interesa y no resparmian nada de su propia vida y dan hasta la última gotita de su sangre y de su sudor por ese trabajo pastoral? ¿Por qué? Y porque aman a Dios, han sentido ese amor de Dios. Miren a un Pablo que era un perseguidor, decíamos la vez pasada, ¿verdad? Pero sin embargo, en el momento en que él se deja tocar por Dios, inundar por Dios, va viendo yo que no lo detiene nada, nadie. Lucha, se empeña, muestra verdaderamente esa gracia de parte de Dios. Oye, ¿verdad? Se derrama para los demás. Y entonces también se dan cuenta que de ahí viene lo segundo, porque este doctor, escriba, le preguntó solamente cuál es el primero, como nosotros también estamos queriendo saber, Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que hacer? Ahora todo lo que vamos a proyectar,
danos sabiduría, que podamos entender, aníguero Yahweh, que no erremos, vamos a proyectarnos. Y entonces viene como consecuencia el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. Y entonces después termina diciendo justamente el Señor, como esta es la consecuencia, el amor a Dios es el que nos lleva hacia los demás. Si nosotros somos egoístas, si nosotros nos encerramos en nosotros mismos, si nosotros miramos siempre nuestro ombligo y que nosotros yo, evidentemente que está alrededor ni ahí, ¿verdad? Y entonces, claro, nos morimos. Siempre se dice que el que se encierra en sí mismo, ¿verdad?, después se muere ahí, termina, ya no tiene ninguna función. ¿Qué es lo que se expande y qué es lo que crece? Aquel que se va abriendo al mundo, a las necesidades. Y por eso que esta frase está espectacular, la que ustedes eligieron. Atentas al mundo. Vamos a estar atentas, no nos vamos a encerrar, vamos a abrirnos. Ciertamente que eso nos llevará, ¿verdad?, dolor, sufrimiento, dificultades. Pero bueno, entonces ese es nuestro verdadero martirio. Esa es la muerte para el cristiano que entiende cuál es su misión y cuál es su vocación. Y desde ahí termina Jesús diciéndole, ¿verdad?, después de esta hermosa respuesta. Jesús, al ver que había respondido acertadamente, cambien ahora esta frase ustedes del Evangelio y pongan para el trabajo y lo que están organizando ahora, ¿verdad?, como capítulo. Entonces Jesús, al ver que las hermanitas habían entrado y estaban atentas a las realidades del mundo y descubrieron esas necesidades y fueron capaces de morir y de matar las cosas que les están encerrando o que les están matando como carisma, y se abren ahora al corazón porque aman a Dios, aman al Señor, y entonces de ahí se abren. Y entonces Jesús le dice, bueno, como ustedes respondieron tan bien y como ustedes se empeñan y quieren hacer lo que están decidiendo, entonces dice, ustedes no están lejos del reino de Dios. Ustedes no están lejos entonces ya con las primeras, ¿verdad?, reuniones, pensamientos, oraciones, decisiones. No están lejos de lo que verdaderamente el Señor nos quiere regalar. Que esto ponga entonces fundamento esencial para que pueda crecer, ¿verdad?, ese carisma, este carisma tan lindo que ustedes tienen y que llevan con tanto amor también. Entonces, queridas hermanas, pidamos hoy en esta Eucaristía la gracia de Dios, que nos haga entender que Él está en primer lugar, que tenemos que estar siempre atentas, ¿verdad?, a la voz de Dios, Shema Israel, y sobre todo también que hagamos morir, que no nos encerremos en nuestros egoísmos, al contrario, que nos abramos a la gracia del Señor porque verdaderamente le amamos a Él. Que así sea. Ahora vamos a profesar nuestra fe ante el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, en este momento presentemos al Señor nuestras súplicas. A cada petición respondemos, atentos al mundo con el corazón en Dios. Atentos al mundo con el corazón en Dios. Para que toda la obra de evangelización que realiza la Iglesia tenga como finalidad despertar la conversión y como fruto de esta la reconciliación con Dios y con el prójimo, roguemos al Señor.
atentas al mundo con el corazón en Dios. Para que el Papa Francisco sea siempre fortalecido por el Señor en su misión de pastorear al rebaño de la Iglesia, roguemos al Señor. Atentas al mundo con el corazón en Dios. Para que cada hija de María sienta el llamado de renovarse en la pasión por el reino, en el compromiso de salir a la periferia con sueño y profecía, roguemos al Señor. Atentas al mundo con el corazón en Dios. Para que las hermanas de la Asamblea Precapitular sean signo de nueva vida y de esperanza para las demás hermanas y laicos de las diferentes comunidades. Roguemos al Señor. Atentas al mundo con el corazón en Dios. Para que nuestras superioras mayores, Madre General, Madre Provincial y las hermanas delegadas al capítulo general tengan un camino de buena preparación, asistidas por el Espíritu del Señor y acompañadas con la oración y cercanía de las hermanas y laicos. Roguemos al Señor. Atentos al mundo con el corazón en Dios. Para que haya jóvenes entusiasmados por el Evangelio y el carisma de San Antonio María Gianelli y reciban el apoyo y acompañamiento de la parroquia y de su familia. Roguemos al Señor. Atentos al mundo con el corazón en Dios. Para que las personas que viven solas y marginadas, los enfermos y los encarcelados, sepan que son objeto especial del amor de Dios y nosotros les manifestemos con hechos el amor al prójimo que nos pide hoy el Evangelio. Roguemos al Señor. Atentos al mundo con el corazón en Dios. Para que todos los aquí reunidos aprendamos a vivir entre nosotros el mandamiento del amor, roguemos al Señor. Atentos al mundo con el corazón en Dios. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Junto con la ofrenda del pan y vino, presentemos nuestro deseo sincero de amar cada vez más al Señor nuestro Dios y a nuestro prójimo. Cantamos. Señor, ante ti, hoy vengo a dejar mis proyectos, mi vida, mis sueños, mi libertad. Señor, desde hoy, mi felicidad será amarte, servirte, buscando hacer tu voluntad. Recibe, Señor, en tus manos la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti. Reviste con tu fortaleza mi débil pobreza que hoy te dice sí. Y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de mí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Hoy me abandono en ti. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y
y para nosotros una fuente generosa de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, Dios Todopoderoso y Eterno. Él mismo se compadeció del pecado de los hombres y quiso nacer de la Virgen. Murió en la cruz para liberarnos de la muerte y resucitó del sepulcro para darnos vida eterna. Por eso, con todos los ángeles y arcángeles, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Esperamos tu venida gloriosa. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y de nosotros ten misericordia con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgen del Huerto, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad,
tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridas hermanas, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Hermanos, comulgar con Cristo es fortalecer mucho más nuestro compromiso de hacer realidad el mandamiento del amor, de asumir los desafíos del próximo capítulo general y de la sinodalidad. Nos acercamos a comulgar cantando. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y Rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande, yo pequeño, y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar?
Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. En este momento vamos a escuchar el mensaje de la asamblea precapitular.
Virgen Madre del huerto, de ambos mundos, Reina augusta y sin par, gloria a ti, aura estrella del mar, celeste aurora. Si pudiera acercarme a tu altar, robada muriera a tus pies, pues tus ojos tan puros y tan bellos son mi esperanza y un cielo de amor. Oración final. Te pedimos, Padre, que crezca en nosotros la acción de tu poder, para que restaurados con estos sacramentos celestiales, tu gracia nos prepare a recibir lo que ellos nos prometen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu. y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridas hermanas, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Hermanos, vayamos con alegría y entusiasmo a trabajar por el reino, procurando de vivir lo que acabamos de escuchar y celebrar, atentas al mundo con el corazón en Dios. San Antonio Gianelli, misionero de verdad, infunde en nuestras vidas la pobreza y la caridad. Luchaste por los más pobres, por los que sufren dolor. A todos los hermanos abriste las puertas de tu corazón. San Antonio Gianelli, misionero de verdad, infunde en nuestras vidas la pobreza y la caridad. Eres el santo de hierro, el hijo de la oración. A nuestra Madre del Huerto consagras tu vida con fe y devoción. San Antonio Gianelli, misionero de verdad, infunde en nuestras vidas la pobreza y la caridad. Sin miedo te arriesgaste a darlo todo por Dios y con amor te lanzaste a ser misionero, mensajero de Dios.